En Onda Vasca, la tarde en Euskadi. 6 menos 10. Creo que podríamos decir que en los próximos minutos vamos a hacer un poquito de pedagogía. Apenas un mes después de la entrada en vigor de la Ley Vasca de Vivienda, agencias inmobiliarias especializadas en el alquiler perciben incertidumbre generalizada entre los propietarios de pisos vacíos, pisos en alquiler, en torno a qué les obliga esta ley. Pues, por ejemplo, vamos a tratar de aclarar algunas de esas dudas con Igor Godoy, experto inmobiliario, gerente de la agencia Arrendamiento 10. Igor Godoy, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, podríamos decir que, hombre, esto hasta cierto punto es un poco normal, ¿no? Con la ley prácticamente nada, recién nacida, suponemos que es normal que en una agencia como la vuestra los agentes tengáis que responder a muchas dudas. Sí, últimamente hemos recibido muchas llamadas, incluso visitas de propietarios sobre todo, pero también de inquilinos, y que están un poco ansiosos saber en qué queda y cómo finalmente se regula. Porque, a ver, ¿por dónde tendríamos que partir hablando de propietarios de pisos? Pues, por ejemplo, que están vacíos, que quieren ponerlos en alquiler, luego también nos decías los inquilinos, pero desde el punto de vista de los propietarios, ¿cuál puede ser la principal duda que a este colectivo le pueda surgir? Bueno, ellos están inquietos y preocupados o tienen miedo si les van a multar por tener esas viviendas vacías o si les van a obligar a venderlas. Entonces, pues bueno, luego detrás de cada pregunta, luego hay una casuística individual y un mundo individual, porque hay gente que nos dice, ya es que yo, por ejemplo, es mañana mismo, ¿no? Nos llamaba un señor y dice, es que yo le estoy reservando la casa a mi hijo, porque igual en 3 años, cuando acabe la universidad, se me independiza. Yo también voy a tener que pagar ese canon que establece la ley. Entonces, entre otras, o por ejemplo, también nos dicen, es que yo no tengo dinero para reformar la casa, es que mi casa es de herencia o la recibí de herencia de mis padres y está hecha un desastre y no puedo ponerla en alquiler como está. Entonces, pues bueno, está inquietando, sí que es cierto que está inquietando, sobre todo con el acecho a la multa, al canon, eso es lo que hace mover a la gente. ¿Y en qué situaciones concretas, no sé si tú nos citabas ahora, Igor, lo de la casuística, pero en qué situaciones los propietarios de pisos que estén vacíos van a tener que pagar? Bueno, la ley, todo a expensas de una regulación. Sí que es cierto que esta ley ha sido aprobada con muy poco consenso, ¿vale? Entonces el PNV no estaba muy de acuerdo y el PP tampoco, entonces pospone una regulación posterior. Pero sí que es cierto que en lo que establece que es una vivienda deshabitada, ¿vale? Porque para llegar a este paso del canon tampoco conviene mucho alertar a la gente o decir, bueno, va a ser inmediato, ¿no? Hay que hacer una declaración de vivienda deshabitada y luego ahí cada uno pueda alegar sus circunstancias. Pero así como norma general establece que una vivienda vacía será aquella que esté deshabitada durante más de 2 años. Entonces esas ya corren más riesgo y obligará a los propietarios pues a un recurso administrativo y cada uno expondrá su caso. Claro, por ejemplo, entonces, teniendo esto en cuenta, no tienen por qué temer absolutamente nada personas que tienen una segunda vivienda que está ocupada pues en el tiempo de, digamos, meses de verano, primavera-verano, etcétera. No. Además, sí que es cierto que en esta ley dice y hace mención expresa a las segundas viviendas vacacionales o, por ejemplo, aquí se da en Baquio, Plencia, pues esto no va a incidir en esta ley. Luego está pues el caso de, que nos decías también, los inquilinos. ¿Estos qué dudas trasladan? Bueno, pues los inquilinos yo creo que aquí quieren optimizar mejor este derecho, ¿vale? Que les va a otorgar esta ley. Entonces podrán exigir este derecho a la vivienda, o por lo menos lo que la ley dice, una solución habitacional, que es un concepto muy abstracto. Dicen, bueno, mi entorno está en Guecho o en Balmaseda. Sin embargo, igual me toca una vivienda en Orozco. No la quiero. Entonces, ahí es que es muy laxo. ¿Dónde ejerces tu derecho a una vivienda digna?
no se sabe. Entonces esperemos que esto, la regulación posterior, pues lo establezca, pero difícilmente. Uh-huh. Me acuerdo ahora de otra cosa por la que no te he preguntado después de que tú nos has puesto el caso. Esas personas que te dicen, yo he recibido una vivienda en herencia, pues en muchos casos, cuando se trata de ocasiones así, pues son pisos ya con años de construcción, pisos muy grandes, etcétera, y es que renovar eso, reformar eso, aquí, no sé, ¿tiene la ley establecido algún mecanismo de ayudas para esa rehabilitación y que esa vivienda se pueda poner en alquiler, por ejemplo? Hasta la fecha no. Sí que en una modificación de la ley de arrendamientos, ya vamos a la ley estatal, sí que establecía que a cambio de rentas y con el compromiso del inquilino en arreglar la vivienda, bueno, pues se podía establecer este tipo de acuerdos. Oye, tú me dejas a mí aquí 3 meses y yo a cambio te la arreglo. Pero esta ley no establece algo concreto. Nosotros, por ejemplo, desde Arrendamiento 10, abogamos por no iniciativas con gravámenes o canons. Esto que tú apuntabas es una de las cosas que está muy bien, es decir, créditos a tipo cero o a fondo perdido para pues para dotar de habitabilidad a todas estas viviendas y ponerlas en el mercado, ¿vale? Porque hay muchas así o muchas infraviviendas. Entonces, bueno, pues con un poquito de ayuda sin necesidad de recurrir a los gravámenes. Pero parece, Igor, tal y como apuntas, porque ¿cómo se controla realmente, no? Más allá de que decías, esas viviendas vacías serán las consideradas así, las que lleven más de 2 años, ¿no?, sin ser utilizadas. Pero ¿cómo se va a controlar? Es decir, de ahí puede surgir mucha picaresca de hacer un cierto gasto energético para que parezca que realmente vive alguien, todo eso. Parece que todavía está muy en pañales, ¿no?, como se dice vulgarmente. Sí, sin duda. Bueno, la ley dice que será el ayuntamiento pues donde se radique la vivienda, o en su defecto la propia administración de vivienda, en la que declare una declaración de vivienda deshabitada. Entonces, y dice también que los propietarios tendrán derecho a una comparecencia en la que expliquen eso. Pero claro, por supuesto, o esto también estuvo muy en boga hace unos años cuando, bueno, pues en el pleno boom inmobiliario, cuando se construían tantos pisos de protección oficial y tal, y luego la gente realmente, algunos casos, por supuesto, no iban a vivir, entonces hacían eso, o se mandaban cartas, o incluso el gobierno vasco puso inspectores, me consta, Entonces supongo que aquí será lo mismo, pondrán inspectores o no regula nada. Tendremos que esperar al reglamento. A ver cómo va avanzando, pues porque eso, como decíamos al principio, está recién nacida la ley, apenas un mesecito de su entrada en vigor, a los que sí os ha obligado a hacer una buena labor de estudios a vosotros, Igor. Sí, sin duda. Y aparte, también esta ley, el tema de las fianzas, los arrendamientos, desde que entró en vigor, ya está obligando a hacer un depósito de estas fianzas en el gobierno vasco, de visar el contrato, el gobierno vasco se queda como parte neutral, una copia del contrato. Bueno, nos está haciendo hacer muchos actos administrativos, sí que es cierto. Igor Godoy, gerente de la agencia Arrendamiento 10, Eskerrik asko, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias, adiós.